Bueno, amados hermanos, vamos a comenzar con el taller número 4, sanidad de hábitos pecaminosos. Les recomiendo que tengan libreta, hoja, lápiz en sus manos. Vamos a estar paseando la Torá, la palabra. Voy a estar mencionando todos los versículos que aquí se mencionan, todos vienen de la Biblia VIN. No obstante, iré pausada en los textos para que usted pueda anotar cuál es el texto para futura revisión del mismo. Así que vamos a comenzar con Colosenses 1, 13 al 14. Colosenses 1, 13 al 14 dice la palabra de Elohim. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Baruch Hashem. No puede ser un texto más específico y más claro para comenzar este taller de sanidad de hábitos pecaminosos. Bueno, mis queridos amados hermanos, por este medio de este taller queremos ayudarte para que seas libre de los pecados o hábitos que se han convertido en costumbre en tu vida. Pregunto, ¿sigues siendo esclavo de los pecados o hábitos en los cuales participaste antes de conocer a Yeshua HaMashiach? ¿O sigues teniendo las consecuencias de esos pecados, como enfermedad constante, sueños o pesadillas? Vamos a ver en Romanos 6:12, ¿qué nos dice la palabra? Romanos 6:12 dice, así que no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezca a sus malos deseos. Nos incita que no debemos obedecer nuestros malos deseos, porque si reina el pecado en tu cuerpo, seguirás en los malos deseos de la carne. Veamos soluciones inmediatas sobre estos hábitos pecaminosos. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Shalom, comadre de Puerto Rico. Qué bendición. Hechos 2:38. Entonces Shimón les dijo, arrepiéntanse y sumérjanse en cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua HaMashiach para que se les perdonen sus pecados y reciban el don del Espíritu de Santidad. Hechos 3:19. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. Imagínense, Yeshua vino para perdonar nuestros pecados y recibir el don del Espíritu de Santidad, luz al mundo. Y en Hechos 3:19 nos menciona para que vengan tiempos de refrigerio en la presencia de Yahweh. Ese es el propósito de Hashem para nuestra vida. Así que les comento que en la palabra hay diversidad de situaciones en donde se brindan estos discursos en pro del perdón del pecado. ¿Por qué? Porque entendemos que hay tantos versículos que nos brindan estos discursos para el perdón del pecado. Porque el pueblo siempre se inclinaba al mal, al pecado. Pero hay un llamamiento veraz y capaz de sanar nuestras vidas pecaminosas y de sanar las consecuencias que arrastramos de los pecados de nuestros antepasados y a ser aceptados por el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Adonai Rey fiel, a ti entrego mi alma. Entonces, ¿cómo son borrados nuestros pecados? Arrepintiéndonos, haciendo sumersión en las aguas, que es purificación, haciendo tevilá, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, y volteando nuestra mirada hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores, Baruch Hashem. Encontramos cómo poder librarnos de estos hábitos pecaminosos que arrastramos en nuestras vidas. Tenemos la opción en nuestras manos, hermanos, y ¿sabes cuándo usted tiene que hacer esto? Cada vez que cometemos pecado. Y si tienes pecados viejos sin confesarle a Hashem, hágalo. Confiese en sus pecados. Así que, miren qué maravilloso es nuestro Creador.
A pesar de nuestra iniquidad, Él nos da su perdón, el don del Espíritu de santidad, para que se abran nuestros ojos a la luz, a la verdad, y como si fuera poco, nos deleita con tiempos de refrigerio en nuestras vidas, en donde nos abre esas puertas y nos permite tener tiempo con Él. Eso es lo que nos dicen estos dos versículos en el libro de Hechos, 2:38 y 3:19. Y por si fuera poco, hermanos, en Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados hermanos, que no les quede duda que si usted hace la confesión a Hashem de sus pecados, esas cargas viejas o actuales que usted trae, Hashem, Elohim fiel, justo y verdadero, les perdonará. Y si lo haces como a bien les comenté, obtendrás una restauración total de tu vida. No más intervención de Satán en nuestra vida. Hay que cortar con esa intervención que le hemos permitido al oponente en nuestras vidas. ¿Cómo logras tú la sanidad de los hábitos pecaminosos? Arrepintiéndonos y confesándonos directos con nuestro Creador, haciendo tevilá en el nombre de Yeshua HaMashiach, su Hijo, la luz del mundo, y volteando nuestra mirada hacia Él, hacia el Creador. Entonces, Hashem nos perdona para siempre, amados. Es para siempre. Cuando el Eterno, nuestro Padre, nos perdona nuestros pecados, es para siempre. Es imposible que estemos revocando pecados en los cuales hemos conscientemente pedido perdón y conscientemente hemos sentido el perdón de Hashem. No traigan pecados que realmente ya Él nos haya perdonado. 2. Hashem abrirá tus ojos dándote el don del Espíritu de Santidad. Así que por medio de ello recibiremos el Ruach HaKodesh. ¡Qué bendición! Y 3. Hashem te dará tiempos de refrigerios para que estés en su camino y para que no peques más. Vete y no peques más. Así de grande es nuestro Creador. Miren cómo nos dice nuestro Padre: vete a cumplir con el propósito el cual entretejí mientras te creé en el vientre de tu madre, el cual he puesto en tu alma, para que por medio de tu cuerpo y tu espíritu cumplas la obra que he puesto en ti y recibas la vida eterna. Ese es el premio final, amados hermanos, eternamente y para siempre, en el lugar santo que está preparando para su pueblo, nuestro Elohim. Bueno, amados, esta es la introducción a este taller. Este taller lo quise hacer de atrás para el frente porque les quise dar primero el maná que el Eterno tiene para nosotros a cierta medida, para poder ahora identificar realmente qué nos está pasando, qué nos pasó y qué nos está pasando con estos hábitos pecaminosos en nuestras vidas. Así que esto es solo el principio de lo que vamos a tener ahora, una vida enfocada en cumplir el propósito por el cual el Eterno nos ha creado. Confesar no es simplemente decir lo lamento o lo siento, sino admitir nuestros pecados. Yo lo hice. Si usted ha cometido un pecado, el primer paso es admitirlo. Para muchos su pecado se ha convertido en un hábito y por eso han caído en un ciclo repetitivo de pecar. Confesar, pecar, confesar, un ciclo repetitivo en su vida por años. Pero el camino a la libertad del pecado es confesión, arrepentimiento y conversión, es decir, dejar el pecado. Hechos 17:30. Vamos a ver qué nos dice Hechos 17:30 en la palabra. Por eso, aunque antes Yahweh pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres, a todos los lugares, que se arrepientan.
Isaías 55:7 nos dice: deje el malvado su camino, el hombre pecado sus planes. Vuélvase a Yahweh y Él lo perdonará. ¿Volverte a quién? A Yahweh, y Él nos perdonará, nuestro Elohim. Él nos perdona libremente. Baruch Hashem. Ok, ahora sí vamos a entrar en materia, hermanos. Vamos a ver qué es pecado. El Strong 2403. Pecado es ofensa, errar, culpa, agravio, daño, infracción. Infracción, hermanos. Falta, iniquidad, maldad. Strong 2403, pecado. En primera de Juan 3:4, todo el que comete pecado también infringe la Torá, pues el pecado es infracción de la ley, de la Torá, de la instrucción de Yahweh. Pero voy a leer también el 5 que dice: y saben que Él se manifestó para quitar los pecados y que en Él no hay pecado. Baruch Hashem. Yeshua HaMashiach se hace presente nuevamente, Padre. La luz del mundo es nuestra luz. Vamos a identificar 4 aspectos que nos llevan a crear un hábito de pecado en nuestras vidas, ese hábito pecaminoso. Estos 4 aspectos son el orgullo, la crítica y el enojo, la rebeldía y los pecados habituales, el hábito de pecar. Shalom, hermano Rafael, que lo tenemos por aquí por Facebook. Vamos a ver el orgullo. El Strong 1361, orgullo, altivez. El orgullo es lo contrario a la humildad. Es creernos más de lo que somos. Es una estimación excesiva de nuestro valor. El orgullo dice: yo puedo, no necesito a nadie, no necesito ayuda de Elohim. El orgullo ve siempre las faltas en otros, pero no ve las faltas suyas. El orgullo se cree perfecto y por eso critica a todo el mundo. El orgullo el orgullo no aprende de otros, ni es capaz de reconocer cuando otra persona tiene razón. El orgullo quiere ser Dios para no necesitar a Dios. La palabra dice: pero la gracia que nos da es aún mayor. Por eso dice: Yahweh se opone a los arrogantes, pero da gracia a los humildes. En Santiago 4:6. Vamos a autoevaluarnos, hermanos. ¿En qué momento o frente a qué circunstancias has querido hacer tu voluntad por encima de la voluntad de Elohim? Cuando tienes un problema, ¿en quién piensas de primera instancia para pedir ayuda? En la última semana, ¿a quién le has pedido perdón y por qué motivo? Cuando haces algo bueno por alguien, ¿lo haces por interés? ¿Qué tan humilde crees que eres? Amados, ¿qué tan humilde crees que somos? ¿Pedimos perdón o hay arrogancia en nuestras vidas? Vamos a orar. Adonai Yahweh, reconozco que he pensado más en mí que en los demás. No me he negado a mí mismo, ni te he seguido conforme a tus propósitos. Al no hacer esto, le he dado lugar al enemigo, a Satán, en mi vida. Te pido perdón porque he creído que puedo vivir por medio de mis propias fuerzas. Y al hacerlo he pecado, pues he puesto mi voluntad por encima que la tuya. Y he creído que soy superior a otros, olvidando que tú pides que ames a quienes me rodean. Confieso mi pecado y te pido perdón por toda altivez, soberbia, arrogancia y orgullo que he tenido.
hoy me arrepiento de todo egoísmo que yo haya efectuado en mi vida y te ruego, Abba, que cierre las puertas que le abrí al oponente por mi orgullo. Decido humillarme y ceder, pues quiero confiar en el poder y la dirección del Espíritu Santo de Ruach HaKodesh para poder hacer tu voluntad. Te pido que me muestres cómo vivir para los demás. Escojo humillarme ante ti y depositar toda mi confianza en ti. Ahora decido considerar a los demás y ver cuán importantes son para mi vida y voltear la mirada hacia ti en todo momento y en todo lugar. Esto te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Baruch Hashem, amados hermanos. En estos 4 puntos vamos a tener en cada cierre de ellos una oración para poder librarnos de este proceso en nuestra vida, que posteriormente debemos de hacerlo, ¿verdad? En nuestro carácter personal. Vamos al punto número 2, hermanos, la crítica y el enojo. El Strong 2778 para crítica es karafá, exponer, como desnudar, criticar, difamar. Y para el enojo, en el Strong 981, la palabra batá, balbucir, vociferar con enojo. Crítica Strong 2778, KJARAF, Karaf. Crítica, exponer, como desnudar, criticar, difamar. Para enojo, en el Strong 981, la palabra batá, balbucir, vociferar con enojo. Criticar a quienes nos rodean y enojarnos con los demás es para muchos una manera de ser. Así soy, así somos los que no seguimos a Elohim, ¿será? De hecho, cuando lo hacemos nos justificamos porque consideramos que no tiene nada de malo y que son los otros los que están equivocados y los culpables de lo que nos ocurre. Sin embargo, la palabra enseña algo muy distinto. Nos dice que eso, o sea, criticar y enojarnos, es pecado. Estamos aquí. Bertie, por favor, entra y ponme a Pablo como administrador. Creo que Pablo es el administrador. No, yo abrí plataforma, por favor. Pablo, vamos a ponerte como administrador. Ya hubo un jalón de luz, energía eléctrica, y es posible que si algo sucede, el hermano Pablo va a continuar. Perfecto, Baruch Hashem. Bueno, amados, continuamos. Elohim nos llama a amar a los que nos rodean, a buscar la unidad y a ser testimonios del amor que nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Celestial, derramó en nuestros corazones. Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8 nos dice: sobre todo, tengan entre ustedes un amor ferviente, porque el amor cubre una multitud de pecados. Entonces, si les ha abierto tu corazón al Espíritu Santo, a Ruach HaKodesh, entenderás esto. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus faltas no tendrá éxito. El que las confiesa y las abandona hallará misericordia. Aleluya. Amén, amén. Efesios 4:26 al 27. Efesios 4:26 y 27 nos dicen: enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al acusador. Efesios 4:26 y 27. Lo vimos en el taller pasado y el Ruach nos lo vuelve a mostrar. Enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al acusador. ¿Saben que cada vez que nos enojamos,
entra a Satán a hacer de las suyas en nuestras vidas. No le den lugar al oponente. Mateo 7:2. Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzguen, los juzgarán. Y con la medida, con la vara con que midan, los medirán. Vamos a ver Santiago 1:19 y 20. Sepan, amados hermanos, que toda persona debe ser presta para oír, lenta para hablar y lenta para la ira. Porque la ira del hombre no produce la rectitud que requiere Elohim. Toda persona, sin excepción de persona. Porque la ira del hombre no produce la rectitud. ¿Qué pide Elohim de nosotros? Ser rectos, justos, sadik. Si hablamos más, nos trae enojo. Si hablamos de más, nos trae enojo, ira. Mas si hablamos menos, podemos escuchar, alcanzando ser rectos, justos en las decisiones que necesitamos tomar. Y hallaremos bendición. Crítica y enojo. Amados, vamos a orar para que Hashem nos perdone este pecado que arrastramos como un hábito, criticar y enojarnos. Baruch Hashem. Adonai Yahweh, confieso en el nombre de Yeshua HaMashiach que mi juicio y crítica a los demás es pecado ante ti. Quiero dejar de justificar todo argumento que hacen que me queje y vea en otros las faltas, sin ver mis propias debilidades. Hoy te pido perdón. Te ruego, Abba Kadosh, que alejes toda presencia del mal que quiere influenciar mi vida e impedir que el amor de Yeshua fluya a través de mí. Te lo ruego en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te ruego perdón por todas mis faltas, por mi enojo en contra de otros, por mi resentimiento, por quejarme y por contender juicio contra mis hermanos. Te ruego que alejes todo mal que pretende poner en mi irritabilidad, dominando así mi carácter, que me ha hecho creer de mí mismo, de que soy bravo o irritable y que no puedo cambiar, siendo esto una mentira. Te pido perdón porque sé que con mis reacciones he lastimado a otros. Te ruego que me hagas libre de toda influencia de las tinieblas, al opositor de las relaciones. Y decido aceptar el amor de Yeshua, Yod Hei Bat Hei, nuestro Elohim, y pensar todo lo bueno y todo lo justo. Hoy recibo la presencia de Ruach HaKodesh, de Yeshua en mi corazón con su paz, bondad y templanza. Limpio mi vida de estos pecados en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Vamos a pedirle a mi hijo que pase por aquí antes de continuar y nos brinde el sonido de shofar. Vamos a hacer la oración para tocar el shofar en este momento. Siento la necesidad, no sé ustedes si sienten esa inquietud, pero yo aquí la siento. Así que vamos a pedirle, por aquí ven, Baruch Hashem. Vamos a tomarnos un segundito. Baruch Hashem, Gigi, mi amada nuera, está por aquí por Facebook Live. Vamos a escuchar el sonido del shofar. Baruch Hashem. Bendito eres tú, Yahweh, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado a escuchar el sonido del shofar. Amén. Bendito
que puede haber en nosotros. Como punto número 3 vamos a ver la rebeldía. La rebeldía es el Strong 4805, la palabra merí en hebreo. La rebeldía es amargura, rebelión. Podemos ser fácilmente engañados y pensar que el que ejerce autoridad sobre nosotros nos roba la libertad. Lo que no sabemos es que Yahweh, nuestro Elohim, los ha puesto ahí para nuestra protección. Rebelarnos en contra de Elohim y de su autoridad delegada es cosa grave. La desobediencia le da al enemigo, al oponente, el permiso de atacarnos. Al nosotros manifestar rebeldía, somos desobedientes. En 1 Samuel 15:23 dice que la rebeldía es tan grave como el pecado de adivinación. Mire usted cuán grave es la rebeldía. En Romanos 13:2, veamos Romanos 13:2, de modo que el que se opone a la autoridad se opone a la disposición de Elohim, y los que se oponen recibirán su condenación. Según Romanos 13:2, ¿qué consecuencias trae sobre nuestra vida el oponernos a la autoridad? ¿Entiende usted cuán grave es la rebeldía? Ser hijos rebeldes, restamos las bendiciones de Elohim y atraemos condenación a nuestras vidas. La rebeldía es el camino del enemigo. La sujeción es el camino de Yahweh. Tú decides, amado hermano, ¿por dónde quieres caminar? ¿Por rebeldía o por sujeción? Vamos a ver cómo la palabra nos revela este pecado de rebeldía en nuestras vidas. La palabra dice que debemos someternos a Elohim. Elohim exige más que una simple apariencia externa de sujeción. Él quiere total sujeción. Él siempre ve nuestro corazón. El verdadero sacrificio para Yahweh es un espíritu arrepentido. Tú no desprecias, oh Elohim, un corazón arrepentido y humillado. Ese es Salmo 51:17. El verdadero sacrificio para Yahweh es un espíritu arrepentido. Tú no desprecias, oh Elohim, un corazón arrepentido y humillado. Salmo 51:17. La palabra dice que debemos someternos a Elohim. Así que sométase en Elohim, tu Dios. Opónganse al acusador y él huirá de ustedes, nos dice Santiago 4:7. Nos dice que nos sometamos al gobierno. En Romanos 13:1-7 nos dice que toda persona se sujete a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Yahweh. Dice, el que no se opone a la autoridad se rebela contra lo que Elohim, nuestro Dios, ha dispuesto. Y los que se le oponen recibirán su condenación. Sujetarse por causa del Mashiach a toda autoridad humana, nos lo dice 1 de Pedro 2:13-14. Sujetarse por toda causa del Mashiach a toda autoridad humana. También nos dice y nos enseña la palabra que nos sometamos a nuestros padres. Obedezcan, en Proverbios 6:20-23 nos dice, obedezcan en el Mashiach a sus padres, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. En Efesios 6:1-3 nos dice, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Creo que aquí yo tergiversé los textos, lo voy a corregir. En Efesios 6:1-3 nos dice que obedezcamos en el Mashiach a nuestros padres, para que nos vaya bien y disfrutemos larga vida en la tierra. Y en Proverbios 6:20-23 nos habla de obedecer el mandamiento, tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre. Es más amplio el texto, por eso pido que los anoten. Efesios 6:1-3 y Proverbios 6,
20 al 23 nos habla de la obediencia y la sujeción a nuestros padres. También la palabra de Elohim nos enseña que nos sometamos a nuestros esposos. Esposas, sujétense a sus esposos como al Mashiach, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Mashiach es. Así que, como la congregación está sujeta al Mashiach, de igual manera las esposas lo están a sus esposos en todo momento. El esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Él ama a su esposa. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, varón. La esposa respete a su esposo. Estos textos nos los muestra la palabra en Efesios 5, 21, 24, 28 y 33. En Efesios 5, 21 al 24, el 28 y el 33 nos habla de la sujeción de nosotras como esposa a nuestro esposo, incluso como nuestro esposo deben amar a sus esposas. En Primera de Pedro 3, 1 al 7 nos habla, esposas estén sujetas a sus esposos. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos con su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, que ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del favor inmerecido de la vida, para que sus oraciones no tengan obstáculos. La sujeción entre esposos y esposas. Baruch Hashem. También la palabra nos enseña sujetarnos a los pastores y líderes de la congregación. En Hebreos 13:17 nos habla de esto. Obedezcan a sus dirigentes y sujétense a ellos, porque ellos velan por ustedes como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no sería provechoso para ustedes. También la palabra nos enseña que debemos someternos a la Torá, a la palabra. En Lucas 11:28 vemos como nos dice, y él dijo, más bien felices son los que oyen la palabra de Elohim y la ponen en práctica. También la palabra nos enseña que nos debemos someter a nuestros jefes. En Primera de Pedro 2:18 nos dice, siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos. Todos vamos a buscar, hermano Pablo, si nos puede buscar, y todos los que puedan buscar en su Biblia, Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. 3:8. Amén. Vamos a ver qué nos dice, si todos lo pueden buscar, anotar, qué nos dice Aquí Primera Baruch Hashem. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. Amén, amén. Esto merece un amén. Baruch Hashem, Adonai Rey fiel, a ti entrego mi alma. Qué bendición. Pide a Yahweh que te perdone por no sujetarte ni respetar a las autoridades que Elohim ha puesto sobre tu vida, porque en algún momento de nuestras vidas esto nos ha pasado. Vamos a orar por el perdón de nuestra rebeldía. Adonai, oh Yahweh, reconozco que no me he sujetado y que he sido rebelde contigo y con lo que tu palabra nos enseña. Oh Yahweh, te pido perdón y reconozco que no me he sometido a las autoridades que has puesto sobre mi vida, actuando con rebeldía. Sé que esto le ha dado derecho al oponente, pues su plan es que me rebele así como él hizo.
Por eso ruego tu perdón y te prometo que de hoy en adelante me someto a ti, Adonai Yahweh, a tu palabra y a las autoridades que tú has puesto sobre mi vida. Te ruego que me alejes en el nombre de Yeshua HaMashiach de todo espíritu de rebeldía, división, falta de sujeción, terquedad, obstinación e insensatez. Te ruego que me alejes de toda independencia a estas malas actitudes, a toda actitud de indiferencia o menosprecio hacia la autoridad. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Abba, te ruego que mandes a callar toda voz que me dice que debo tener miedo a la autoridad o estar a la defensiva. Oh, gracias Adonai Yahweh por perdonar mi rebelión. Decido obedecerte en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Baruch Hashem. Como punto 4, vamos a ver los pecados habituales. Es importante que entendamos que hay muchos pecados habituales que pueden dominarnos, que los manifestamos como acciones en nuestro diario vivir. Debemos identificarlos, pedir perdón al Padre y restaurar nuestras vidas. Ejemplos de estos pecados que se han hecho un hábito en nuestras vidas: gritar, robar o tomar algo que no es nuestro, vengarnos de alguien o sentir el deseo de hacerlo, envidiar, mentir o decir mentiras piadosas, prometer y no cumplir, cometer fraudes, la pereza o la vagancia, quejarnos, tener vicios como el alcohol o droga, jugar a la suerte o apuestas, idolatrar la música, televisión, cosas materiales, ser materialista, tener pensamientos impuros, placeres lujuriosos, echarle la culpa a otros, infringir las normas y reglas gubernamentales, hablar mal de los demás, ser ostentoso, entre otros. En algún momento de meditación haz una lista de los pecados que entiendas que han sido habituales en tu vida, o si alguna vez fuiste víctima de ellos, y procede con el arrepentimiento en Yeshua HaMashiach. Así obtendrás libertad y sanación por todos ellos. Ese es el propósito de este taller. Vamos a orar por la sanidad de nuestros pecados habituales. Abba Kadosh, Padre Santo, tú nos mandas que nos vistamos de ti, Adonai Yahweh, y que no le demos lugar a los deseos de la carne. Hoy reconozco ante ti que me he acostumbrado a pecar y hacer una y otra vez lo mismo, sin un verdadero arrepentimiento, justificando mis decisiones y actitudes. En este día me acerco a ti, Adonai Yahweh, y confieso como pecado la mentira, el juicio, el robo, la gritería, la venganza, la lujuria en mis ojos y palabras. Confieso la pereza, la indisciplina y mi falta de palabra. Te pido perdón por todo pecado que ha afectado mi cuerpo. Hoy lo consagro a ti. Yo te ruego que me libres de todo vicio o atadura sexual que esté llevándome al pasado, y renuncio en el nombre de Yeshua HaMashiach a todo espíritu de mundanalidad, lujuria, codicia, mentira, inmoralidad y religiosidad. Yo te ruego que me alejes de todo espíritu del anti-Mashiach, que se opone a mi santidad y que me lleva a ser autosuficiente, sabiendo que necesito de ti día a día. Te ruego, Abba Kadosh, en Yeshua HaMashiach, que perdones mis pecados y que me hagas nueva criatura por el poder de la sangre de Yeshua HaMashiach.
Amén, amén. Bendito sea el Eterno. Baruch Hashem. Y finalmente, amados hermanos, vamos a hablar de la restitución. Restituir es restaurar el daño que nuestro pecado le ha ocasionado a otra persona. Si reconocemos nuestro pecado o nuestros errores y le pedimos perdón, evitamos que las personas tengan algo en contra nuestra. El verdadero arrepentimiento incluye restitución. Después de su encuentro con Yeshua, Zaqueo dijo en Lucas 19:8, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Pablo dijo en Hechos 24:16, por esto procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Elohim y ante los hombres. De modo que si llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve a reconciliarte primero con tu hermano, y después vuelve a la presencia y presenta tu ofrenda. Al templo y presenta tu ofrenda. Esto lo vemos en Mateo 5, 23 y 24. En Santiago 5:16 vemos, así que confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros para que se sanen. La ferviente oración del justo obra eficazmente y puede mucho. En Primera de Pedro 3:16 vemos, tengan buena conciencia, para que en lo que hablan mal queden avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en el Mashiach. Tengan buena conciencia. Así que, ¿cómo restituimos? ¿Cómo restituimos, amados hermanos? 1. Hacer una lista de las personas que hemos ofendido. 2. Evitar las disculpas más comunes para no hacer restitución. Evitar las disculpas más comunes para no hacer restitución. Como por ejemplo, sucedió hace tiempo, fue algo muy pequeño, las cosas se han mejorado, o sea, ya para qué pedir perdón, para qué restituir ese pecado con esa persona, pues si ya las cosas han mejorado. No entenderán, me va a costar dinero o esfuerzo. Otra excusa que podemos hacer para no restituir nuestro pecado, lo haré después. Postergar es el peor enemigo de una conciencia limpia. Dígame usted, ¿cómo podemos tener una conciencia limpia si postergamos nuestro perdón? Necesitamos pedir perdón por lo que hemos hecho mal. La otra persona tuvo más culpa. Imagínense esa excusa. No, la otra persona tuvo más culpa. Punto 3. Identificar la ofensa desde el punto de vista de ellos. Miren esto, paja y viga. Nosotros siempre vemos lo que otra persona hizo en contra nuestra como algo tan grande como una viga, y lo nuestro tan insignificante como una paja. Las otras personas ven lo nuestro como una viga y lo que ellos hicieron como una paja. Si queremos restitución al reconocer nuestro pecado, lo tenemos que hacer desde la perspectiva de ellos. Pónganse en el lugar de ellos. Punto 4. Ir directamente a la persona que hemos ofendido. No involucrar a otros. No involucren a otras personas. Si tú cometiste el agravio, la falta, vaya usted directamente. Punto 5.
seleccionar bien lo que le vamos a decir. Nuestras palabras deben identificar la ofensa básica. Si fue irrespeto, si fue por orgullo, si fue deshonestidad, si fue una crítica, si lo ofendí. Así, y debe reflejar un verdadero arrepentimiento, amados hermanos. Un ejemplo de las palabras que podemos usar es: reconozco que te ofendí en haberte criticado lo que traías puesto. ¿Me perdonas? Eso es un ejemplo de cómo podemos llegar y restituir nuestras ofensas, nuestros pecados. No decir perdóname sin explicar la falta, sin explicar esa falta, porque la persona va a decir te perdono, ¿por qué? ¿De qué me hablas? Tampoco debemos decir me equivoqué, pero tú también, perdóname por equivocarme, pero tú también te equivocaste. No, restituye tú. Tampoco debemos decir si me equivoqué, perdóname, o si te ofendí, perdóname. Cuando decimos esto, la otra persona entiende. Si mi personalidad, o sea, de la cual no soy yo responsable, te ha ofendido, debe haber algún problema con tu capacidad de relacionarse con otros. Eso es lo que la otra persona va a entender. No tienes problemas para relacionarte, no te entiendo. Pero voy a tomar una buena actitud y asumir que probablemente fue mi culpa. ¿Por qué? Porque dice si me equivoqué, si te ofendí. Pero es que si le vas a pedir perdón es porque sabes que te equivocaste, sabes que ofendiste. Otro, perdóname, pero es que estaba enfermo, tengo problemas. No, amados hermanos, si pecamos, pecamos. Si lo hicimos mal, lo hicimos mal. Y si vamos a restituir bien. No debemos decir perdóname porque no demos excusa, porque estaba enfermo, porque tenía problemas. No entra al caso. Vamos a ver punto 6. En la confesión no debemos mencionar los detalles sensuales o vergonzosos. En Salmo 51, anótelo, Salmo 51 es un excelente ejemplo de cómo identificar la ofensa básica sin dar los detalles. Todo el Salmo 51. Es un excelente ejemplo de cómo identificar la ofensa básica sin dar los detalles. Hay detalles que no son necesarios darlos. Punto número 7. No debemos aprovechar el momento para predicar. Si usted va a restituir y pedir perdón, no aproveche ese momento ni para predicar, ni para dar un consejo, ni para decir y mencionar los errores de otra persona, ni hablar de otra persona, ni poner ejemplos, nada. Vaya directo al grano. Quiero aprovechar este momento para decirte, por ejemplo, no. El propósito de la restitución es restaurar una relación. Un comentario adicional, una sugerencia o dar nuestro punto de vista puede dañar totalmente la intención original de pedir perdón. Si no restituimos, no vamos a prosperar. Mire qué importante es reconocer nuestros pecados, hacerlo directo con Hashem, pedir perdón, hacer tevilá, todo el proceso que ya han anotado, pero mire usted la importancia de restituir. Si no restituimos, no vamos a prosperar. A veces nos preguntamos, ¿por qué esto no me sale bien? ¿Por qué comencé este proyecto y no lo terminé? Evalúese, evalúe qué está pasando en su vida. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus faltas no tendrá éxito. El que las confiesa y las abandona hallará misericordia. Las confiesa y no lo vuelve a hacer. Así que en el proceso de restitución, amados hermanos, no volver a cometer el pecado, la falta. Crecer en todo lo que Hashem tiene para nosotros, en entendimiento, en sabiduría. Por algo nos pone el don de santidad.
Proverbio 28:13. Lo voy a volver a leer. El que encubre sus faltas no tendrá éxito. El que las confiesa y las abandona hallará misericordia. Baruch Hashem. Si algo pedimos cada mañana es la misericordia de nuestro Padre Creador. Así que veamos en nuestro día qué tenemos que restituir, qué no hemos hecho. Vamos a ver otros puntos, 4 puntos más sobre la restitución. Estos son 4 puntos aparte. 1. Un pecado no confesado impide que hablemos de Yeshua HaMashiach porque no tenemos credibilidad. En 1 de Pedro 3:15 al 16 dice: más bien santifiquen en sus corazones al Mashiach como amo y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y respeto. Tengan buena conciencia para que en lo que hablan mal queden avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en el Mashiach. 1 de Pedro 3:15 al 16. Así que un pecado no confesado impide que hablemos de Yeshua porque no tenemos credibilidad. ¿Cómo podemos, amados hermanos, pretender llevar esa palabra, esa Torah a otras personas si nosotros no nos hemos confesado y seguimos en pecado? Punto número 2. Impide que tomemos buenas acciones. Un pecado no reconocido en un momento de una decisión importante puede llevarnos a tomar una decisión equivocada. O sea, que impide que tomemos buenas decisiones. Por eso hay que confesar y restituir. Punto número 3. No tendremos poder para vencer las tentaciones que se nos presenten. No tendremos poder, no vamos a poder vencer las tentaciones que se nos presenten. Si nuestra política es confesar todo pecado, el simple hecho de evitar una situación vergonzosa nos puede librar de muchas tentaciones. Baruch Hashem. Qué bendición. Punto número 4. No tendremos libertad para cultivar profundas amistades. No tendremos esa libertad. Emocionalmente no vamos a estar bien, lo vamos a impedir. Poder cultivar profundas amistades. Las amistades es la familia que Hashem nos permite seleccionar aquí en la tierra. Nos las pone en nuestro camino. Dice, si hacemos una lista de las personas que ya no son nuestros amigos, nos daremos cuenta que la razón principal por la cual se dañó la relación es porque los ofendimos y no hicimos nada para restituir esa relación. Se cierran las ventanas de los cielos y se detienen las bendiciones cuando actuamos de esta manera. 4 puntos importantes. Amados, luego de la restitución nos falta un punto muy importante: morir al yo, para no seguir cometiendo los mismos pecados, hábitos pecaminosos, para no seguir cometiendo los mismos errores, pecados que traen tanta maldición a nuestra vida, tanta tristeza. Debemos desarrollar la disciplina de todos los días, crucificar la carne. Yeshua dijo en Lucas 9, 23 al 24. Les decía entonces a todos: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida
a causa de mí, la salvará. Baruch Hashem. Amén, amén. La causa de todos nuestros conflictos es el egoísmo de nuestra naturaleza pecaminosa. Solo pensamos en nosotros mismos, tomando decisiones basadas en lo que sentimos, en nuestra alma, sin poner por delante lo que Rúa ha puesto en nosotros, en lo que a nosotros nos parece, en lo que pensamos que es mejor, en lugar de buscar la voluntad de Yahweh, nuestro Elohim, y permitir que Yeshua HaMashiach nos guíe para vivir en santidad. Yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con lo otro, yo no estoy de acuerdo con aquello, y seguimos con el yo. Vamos a orar para hacer morir ese yo en nosotros. Bendito sea el Eterno. Adonai Yahweh, me despojo hoy del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. Hoy muero a mí mismo, a mi manera de ser y ver la vida, y me someto a tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Te ruego en el nombre de Yeshua HaMashiach que nada se puede enseñorear de mí. Todo fue destruido en el madero y ya no tiene poder ni autoridad de mi vida. Renuncio y me despojo de toda vanidad de la mente, de todo lo que ha hecho que viva una vida alejada de Elohim. No quiero apoyarme más en mi propia prudencia. Te ruego que me alejes de todo sentimiento, deseo y motivación egoísta. Y confieso que con el Mashiach estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, quien me amó y se entregó por mí. Te ruego que me ayudes a renunciar para siempre a toda pasividad que me lleva a no ejercer mi voluntad, tu voluntad, y decido andar en el Espíritu y vivir en la bendición y la libertad que el Mashiach me dio. Entiendo que soy templo del Santo Espíritu de Ruach HaKodesh, y por medio de él me apropio de la nueva vida, me visto del nuevo hombre, creado según Yahweh, en justicia y en santidad. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Adonai Refiel, a ti entrego mi alma, Baruch Hashem. Amén. Amados hermanos, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién vas a escuchar? ¿A la voz de Elohim o a la voz del oponente? Es inevitable no decir eso. Esto creo que está en todos los talleres. En esta ocasión voy a compararlos punto por punto. La voz de Elohim calma, la voz del oponente obsesiona. La voz de Elohim conforta y el oponente preocupa. La voz de Elohim convence, mientras que la voz del oponente condena. La voz de Elohim anima y el oponente desanima. La voz de Elohim alumbra y el oponente confunde. La voz de Elohim guía y el oponente entorpece. La voz de Elohim reafirma y el oponente asusta. La voz de Elohim tranquiliza y el oponente enceguece. Entonces pregúntese, ¿a quién vamos a escuchar? Y créanme, hermanos, que la voz se manifiesta día a día. Usted decide a quién escuchar. Gracias, amados hermanos, por estar aquí, y les insto a perseguir el propósito por el cual hemos sido creados y lograr culminar las maldiciones generacionales en nuestros hijos, con el plan divino de Yod Hei Bat Hei sobre los hijos de mis hijos
de nuestros nietos, que recibirán la bondad de Hashem por 1000 generaciones. Ellos serán la torre fuerte de la generación que le ame y que observen sigilosamente sus mandamientos. Promesa para el pueblo de Elohim.